ver, niños, abrid el libro por el capítulo 2. Hoy toca dibujar. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en paulabaldo.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola Paula, ¿qué tal? Bien, un poco dolorida y con un brazo menos. A ver, eso de un brazo menos suena feo, ¿eh? Suena horrible, ¿verdad? Suena horrible. No, tengo un brazo roto. Ah, Un brazo vale. Muy mal roto por una caída muy tonta. Bueno, como suele pasar. Que, te voy a decir, mi marido dice que podía haberme matado, ¿eh? Que podía, donde me di con el codo podía haberme dado en la cabeza y hubiese sido un sustaco. Me Pero río bueno, por no llorar. solo me he roto el brazo. ¿Para cuánto tiempo? Pues me lo dicen el lunes, pero mínimo 6 semanas yo creo que no me las va a quitar nadie. O sea, que me va a tocar a mí escribir los episodios, todos los que quedan, ¿no? Todos los que quieran, seguramente. Bueno, De hecho, pues hoy nada. adelantamos ya, para quien esté ahí al otro lado, que el episodio de hoy va sobre la marcha, prácticamente. O sea, hay 2 líneas escritas Sí, y media. y media. Pero bueno, creo que Bueno. podremos salvar la situación. Básicamente Paula me ha contado la idea y yo mientras he ido poniendo 4 cosillas para que no nos perdamos. O sea que bien. Básicamente, ese es el plan. Muy bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a seguir con el capítulo 2 de ese workbook o cuaderno de ejercicios, o como lo queramos hacer, para la sostenibilidad que empezamos. No me acuerdo en qué episodio fue, eso no me ha dado Ahora tiempo lo buscamos, por supuesto. a mirarlo, pero que adelantamos ya hace unas semanas y bueno, pues de vez en cuando dijimos que íbamos a ir haciendo pequeños capitulillos al respecto. Efectivamente, fue el capítulo 1 fue en el 89, del 12 de mayo. El 12 de mayo, bueno, pues hace un poco más de un mes. Eso es. Y nada, la idea de hoy es hablar de lo que yo trabajo, cómo el qué haces y cómo, que me parece que es fundamental antes de ponernos a pensar en estrategias, en planes, en movidas varias, ¿no? Que queremos hacer a nivel de sostenibilidad, pues tener súper claro qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Hombre, que si esto lo escucha un autónomo, quizá diga, pues qué tonta, ¿no? Si pues en mi empresa lo tengo clarísimo. Que bueno, que tampoco... Que tampoco, o sea, hasta que te pones a escribirlo y a trabajarlo y de repente descubres como puntitos Anda. así que hay que llamar la atención. Si también hago esto. Ah, y esto Sí, otro. y Anda, esto. y esto también. Sí, y yo ahora tengo la mitad de mi empresa están de baja, que es el brazo izquierdo. Entonces, vamos un poco más lentas. No, y a veces también es muy cachondo cuando llega alguien nuevo a la empresa y le tienes que explicar las cosas. ¿Y esto cómo lo haces? Y tú dices, ¿y esto cómo lo hago? Pues haciéndolo. Y Sí. empiezas a pensar, Me ha pues pasado. esto... Me ha pasado sobre todo queriendo, yo que trabajo mucho con Notion, tengo una especie de wiki a medio hacer, porque no estás sin terminar, con los procesos como los más repetitivos y los que más habituales y más tal, pues ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Sí, La de tiempo que lleva eso. lleva mucho tiempo, sí. Pero bueno, siempre intento sacar un ratito de vez en cuando para ir completándolo. Sí, pero es muy interesante, ¿eh? Y se utiliza muchísimo, sobre todo cuando no siempre haces las mismas cosas o cuando hay proyectos que no los haces siempre Sí. con mucha repetición, entonces luego decir, Oye, ¿cómo había hecho yo? Me pasó a mí, por ejemplo, con la newsletter. Cuando quise hacer una automatización en la newsletter, era ¿cómo había hecho yo? ¿Cómo se hacían las automatizaciones aquí? Perdón, no me acuerdo. Entonces ese día dije, lo escribo. Y así ya, aunque me olvide y no tenga que hacer una hasta dentro de 2 años, sé que está ahí. Y voy. En Podcastidae, cada vez que entra un nuevo podcast, tenemos puesto cuáles son los pasos que hay que dar, porque es un jaleo.
Si Claro. se te pueden olvidar, puedes hacer unos delante de otros y al revés, y es un poco lío. Y das más vueltas. Entonces, para sostenibilidad, exactamente igual. Necesitamos tener clarísimo qué hacemos y cómo. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí dos propuestas de forma de enfocarlo. Va a depender un poco de quién esté ahí al otro lado escuchándonos y en qué puesto esté y cómo sea su forma más natural de trabajar. También ahí influye. Una es dibujando, o sea, hay gente que... Y no necesito que sea un dibujo precioso, perfecto para enmarcar, pero sí intentar sacar un poco esa parte menos estructurada de la cabeza e intentar haciendo un dibujo o con lo que llamo un mapa, ¿vale? Un mapa de la organización. ¿Qué dibujo haríamos si optamos por la parte del dibujo? Pues yo siempre pido cuando trabajo esto en talleres o en asesoramientos, haz un dibujo de tu negocio. Dibújamelo como tú quieras, con lo que sucede, con lo que hay, con cómo funciona. Yo he tenido empresas que han sido pues cafeterías y me hacen un dibujo de la cafetería preciosísimo, o sea, como si fuera, además, si son emprendedoras aprovechan y hacen como la cafetería de sus sueños, que eso es una maravilla. Pero también he tenido empresas, pues hoteles, que me dibujan a lo mejor la fachada del hotel, así con el cartelito como lo tienen, más o menos. O sea, depende un poquito, ¿no? Hay gente que lo hace incluso más detallado y me hace pues como en el mismo, suelo trabajar con tamaño A3, así grandote de folio, para que hagan, pues hacen incluso trozos, ¿no? Pues si por ejemplo en el hotel recuerdo una que era no un hotel, era una casa rural, entonces por un lado me dibujó como la fachada, pero por otro lado me hizo como un dibujito de lo que eran las habitaciones y no sé qué, otra zona de jardín, o sea, como distintos dibujos representando distintas cosas de las que hacen. Esa es una opción, hacer el dibujo. De hecho, yo animo siempre a hacer el dibujo, al menos la primera vez, porque también te abre la cabeza a ver las cosas como un poco distintas y no estar siempre en el día a día así centrado empresarial serio, ¿no? Es también un poco de divertirse con esto. Y la otra opción es hacer un mapa que es como un esquema de todos los procesos, todos los pasos que hay en la organización. Que es complicadillo porque, claro, las empresas son cada una de su madre y de su padre, con muchos departamentos, muchas áreas. Yo normalmente lo que hago es siempre les digo, pues hacemos como una especie de visión como más general, como en plan, pues con los nombres de los departamentos, más o menos, o de las áreas principales, encadenando, siguiendo con flechitas, pues primero va esto, luego va esto y luego va esto. Y luego ya aterrizar con más profundidad si se sabe, que hay veces que tampoco, que depende mucho con quién estemos trabajando, pues tienen un conocimiento como muy detallado de algunas áreas y de otras sabe superficialmente lo que hacen. Yo normalmente cuando, por ejemplo, es empresa sobre todo en productos, es más fácil porque yo les digo, vale, ¿cómo es todo el proceso desde que te llega el producto o lo fabricas, todo el proceso hasta que sale por la puerta? Me vas diciendo, pues primero esto, no sé qué. Y luego ya empezamos a rascar más, vale, y ahora las ofertas, y cómo haces las ofertas o los presupuestos, cómo haces los traslados o de materiales, de dónde compras. Ahí vamos añadiendo pues cada vez más alrededor, y lo ideal y lo perfecto, y esto lleva horas de trabajo, ya lo adelanto, o sea, son horas, es intentar hacer el ciclo de vida completo. Ya. O sea, eso sería ya maravilla, intentar llegar todo lo atrás posible desde materiales hasta el final, cuando acaba el fin de vida de nuestro producto en el servicio, lo que pase más allá. Eso sería de 10, no, de 11. Vale, y se me está ocurriendo ahora, porque no sé en tu cabeza si estás imaginándolo para una sola persona o para a lo mejor un montón de personas de una misma empresa. Quiero decir, porque... Se puede hacer de las dos maneras. Vale. Se puede hacer con la persona sola, que yo he hecho casi todos los que he tenido son con persona sola, que normalmente suele ser o dirección de sostenibilidad o responsable o técnico de medio ambiente, o bueno, un poco así suele ser un puesto ahí, o gerencia. También hay veces que cuando la empresa es muy chiquitita, al final no tienen esos puestos y es gerencia quien hace ese esquema. Y luego en empresas un poco más grandes sí que es verdad que yo animo a que se haga entre todas las partes. De hecho, esto es un taller muy bonito que a mí me gusta mucho hacer cuando hay empresa grande, por el hecho de que, venga, me viene el responsable del área de marketing y de comunicación, el responsable de ventas, el tal, y entre todos hacemos el map, cada uno hace su parte y conectamos.
Claro, eso es lo que te iba a decir. Si lo planeas, claro, imagino que en la parte, si eliges mapa, es más sencillo como de hacerlo colaborativo, hacer eso, plantear una pizarra o algo grande donde se pueda ir añadiendo y donde se pueda ir viendo. Uh-huh. No sé si con dibujo también es, o hacerlo cada uno con su dibujo de su departamento. También se puede hacer también con dibujo esas partes. Uh-huh. Y luego juntar y hacer un mural grande. O sea, depende un poco. También depende mucho. Y cuando elijo a veces uno u otro, también en función del. Y eso ya es muy perfil personal, del perfil de la persona con la que tenga delante. Porque hay gente que, incluso me ha pasado en un mismo taller, pedirles dibujo porque veo que el perfil en general de la gente es como de vamos a hacer dibujo, porque además a lo mejor también el taller no es para tantas horas, sino que es más cortito, entonces con el dibujo es más superficial. Cuando nos ponemos con el mapa es para profundizar a tope. Es que claro, yo estaba pensando en un mapa, un perfil de personas técnicas, analíticas. Claro, entonces me he encontrado con gente que en principio era de vamos a hacerlo así en plan superficial, y ha habido una persona que me ha preguntado y dice, ¿en vez de eso puedo hacer un esquema? Claro. Que me lo han preguntado en el último taller, de hecho, que di de emprendedoras. Fue así, una chica me lo dijo, dice, ¿te importa que en vez de dibujarlo lo escriba y haga un esquema? Y yo pensando, bueno, eso es lo que hubiese hecho contigo si hubiésemos tenido más tiempo. Y yo, bueno, si te da tiempo, yo le decía, si te da tiempo, los 10 minutos que dejo para el dibujo, adelante. Y hizo un pedazo de esquema que me quedé yo como, wow. Tienes que tener las cosas muy claras, porque a veces cuando nos imbuimos mucho en una parte del trabajo o en ventas o en sacar, a veces no es tan sencillo. Exacto. Y cuando vemos todo global, de repente es como que cambia muchísimo, ¿vale? La perspectiva y cómo se entiende, porque después, claro, hay que trabajar sobre eso, y es lo que yo hago, que ahora después en cada uno de esos pasitos que vamos haciendo negocios, lo que hagamos, pues qué cosas entran y qué cosas salen. Y yo siempre pongo un ejemplo con el desayuno, con hacer el desayuno, que es como una cosa como muy tonta y que se ve como muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno piensa, vale, yo voy a hacer el desayuno, parece como una cosa que es solo un paso, o sea, directamente es hacer el desayuno. Pero en realidad, por ejemplo, en mi caso, hacer el desayuno implica tostar el pan, implica además también hervir agua para el té, implica pues echar el aceite y la sal a la tostada. O sea, son distintas fases que si las desgranamos más, podemos ver que ahí luego en cada una de ellas tenemos entradas y salidas. Por ejemplo, en tostar el pan, yo tengo que meter pan en la tostadora, que sería una entrada. Me saldría el pan tostado, que luego pasaría a otra fase de mi preparación del desayuno. Y no estamos hablando, porque tú dices ACV completo, análisis cicloidal, de pensar de dónde viene el pan. ¿De dónde viene el pan? No, aquí ya todavía no hemos llegado a esa. Porque eso ya me explota la cabeza, claro. Eso puede ser tremendo, sí. Lo ideal sería llegar hasta ahí, pero bueno, por eso digo que esto depende de las horas de trabajo y de profundidad que quieras. Pero eso, volviendo con el ejemplo del desayuno, yo simplemente en el proceso de tostar el pan, yo tengo una entrada de pan sin tostar y una salida de pan tostado, pero es que además en el medio tengo consumos de energía por el hecho de estar utilizando el tostador. Que serían cosas que habría que dar. Si además nos ponemos tiquismiquis y quisiéramos más profundidad en mi tostado de pan, generaría residuos de migas de pan dentro de la tostadora. O sea, pues esto es lo que tendríamos que trasladar al hacerlo con el mapa pasito a pasito. Sí, las emisiones de la tostadora. Con mi té sería igual, tengo que hervir el agua del té, que estoy consumiendo agua y estoy consumiendo energía, que son entradas, y me saldría, además de mi té, me saldrían mis pozos de té después, que es un residuo que tengo que tirar después. Y el o reciclar, o ponerlo en... Exacto. Entonces, bueno, es ir como pasito a pasito mirando esas entradas y esas salidas. Evidentemente, si tenemos a la gente que se dedica a esas cosas, es mucho más fácil dar esa visión de, pues en el área de compras, ¿cómo hacemos en este paso? ¿Qué información entra? Porque muchas veces es información lo que entra y sale. Entonces, ¿qué información entra? ¿Qué información sale? ¿Qué consumos van asociados con esto? Pues siempre usamos ordenadores en empresa, o sea que eso tenemos que asociarlo directamente. Si es un transporte, ¿qué entra? ¿Qué sale? ¿Qué kilometraje? ¿Qué consumo de gasolina? ¿Qué no sé qué? O sea, vas añadiendo cosas y con toda esa visión es cuando ya luego pasaríamos a otra cosa para otro episodio, que sería la evaluación de impactos ahí. Ahí ya podríamos hacer un análisis de evaluación de impactos.
con todo eso. Pero ya llegaremos a eso. Vale, una pregunta. Porque primero vamos a pensar en el mapa, que es un poco más profundo, ¿vale? Ujú. Cuando ya tienes el mapa hecho con los procesos, Sí. ¿las entradas y salidas las aplicas sobre ese mapa? Yo normalmente intento que sí. Hay Vale. veces que depende de lo caótico que esté dibujado. Claro, El es mapa que es está- difícil. Es que depende. Es difícil. Solemos hacerlo con colores, a lo mejor, para intentar distinguir lo que es lo que he puesto que es del propio proceso y luego pinto con otro color o escribo con Entradas otro y color las salidas. entradas y las salidas. A veces incluso, muchas veces a mí me gusta, sé que es un mal gasto, pero es muy práctico cuando haces un mapa por primera vez usar posits para los procesos, porque los Ujú. puedes mover de la página, entonces si de repente no te entran, puedes trasladarlo, Reestructuras todo. reestructurarlo y moverlo 10 centímetros más hacia la derecha para hacer hueco a lo que vayas a escribir después. Vale. Y no pierdes el hilo. Pero ahí ya depende un poco de eso también, del tiempo, de las ganas, el presupuesto, como todo, ¿no? que se quiera invertir. Pero es un buen ejercicio inicial para hacer esa visión general de qué está pasando aquí, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Si trabajan además diversas personas de distintas áreas, permite que las otras áreas entiendan qué está pasando en las que no son la suya. Y de hecho a mí me gusta cuando hago esto, si son talleres grupales, lo que hago también además es girar alrededor de los mapas de los demás. O sea, yo hago, una vez que una gente o sus dibujos, tú tienes tu dibujo delante o tu mapa delante y hago Sí. como un juego de las sillas, en plan de vamos a movernos un rato, de hecho a veces lo hago hasta con música, en plan para la música y donde te toque te sientas y echas un vistazo al mapa y dices, lo entiendo, no lo entiendo, qué mejoraría, qué quitaría, qué pondría, qué sugerencias le haría a esta persona que ha hecho esto, que también es muy útil cuando son sobre todo en proyectos más emprendedores o empresas muy chiquititas, que son agrupaciones a lo mejor del mismo sector. Yo he hecho un taller, por ejemplo, para empresas del sector turismo, que son de distintos tipos de empresas del sector turismo, Ujú. que no son todo hoteles, sino que también pues eso, hay transporte, hay tiendas de regalos, hay un poco así de guías turísticos, y entonces dan como el enfoque, como son del mismo sector pero de otra área, pues entienden un poco también las necesidades que puede tener, porque a veces tienen el mismo cliente. En el turismo muchas veces es el mismo cliente, Claro. el que va al hotel, el que utiliza el guía, el que utiliza la Restaurante. empresa de autobuses o el restaurante. Entonces pueden ver cosas que no se les ha ocurrido a la otra parte. Es divertido. A mí estas cosas son las que más me divierte hacer. Vale, y todo esto, vale, Ujú. el resultado, que decías, me acuerdo que cuando decíamos el episodio este de resumen del índice, que luego la gente se lo llevaba, pero luego esto lo trasladas de alguna manera, lo formalizas de alguna manera, haces algún... Es decir, o luego la persona en su Sí, despacho, lo una ideal vez es hecho... luego sacar, o sea, a ver, podemos hacer un informe horrible y de estos tostón que no lo va no lo vas a leer nunca más porque es así. O yo recomiendo hacer, si no te lo puedes guardar, yo lo que hago es normalmente guardarlo durante todo el proceso hasta que acabe todo el proceso hasta llegar al final de la estrategia, tenerlo como siempre presente. Vale. Pero sí puede darse el caso que no haya o espacio físico o capacidad de guardarlo en ese momento, entonces yo recomiendo o hacer fotos o algo así para tenerlo de referencia, siempre. Vale, para tenerlo referencia al final durante todo el proceso. Durante todo el proceso, sí, yo no me deshago de él, o sea, después de eso trabajo sobre él, vuelvo a ese mapa muchas veces, incluso en el propio proceso me doy cuenta de que hay cosas que él planteé mal, o sea, que de repente dije, yo pensaba que los pasos seguían este y este orden, Uh-huh. y habitualmente siguen este y este orden, pero de repente me doy cuenta que cuando trabajo con este cliente no lo hago así, solo Uh-huh. con este cliente o con este perfil de cliente. Entonces Vale. hay que volver para atrás. Vale. Pero sí, yo lo guardo. De hecho, si la gente no le gusta en papel, hay aplicaciones de estas para hacer dashboards y composite y con tal, Eso de te iba a estas decir, online, que permiten incluso en la versión gratuita, en las versiones de pago dejan hacer maravillas, pero hay aplicaciones que en la versión gratuita también te deja hacer cosas bastante chulas. Sí, bueno, pero que lo puedes pasar a limpio para luego conservarlo Sí. más adelante, o simplemente pues mientras estás de documento de trabajo te sirve y ya está. Sí, yo además a mí me gusta
lo que sale al principio, o sea, lo que es así como más emborronado, más sucio, más no sé qué, y más caótico, pero porque más da más directo. información también muchas veces. Pero ahí también depende de gustos. Esto si alguien lo va a trabajar internamente, sin ayuda sin nadie alrededor ni nada, puede hacerlo como le sea más natural y más cómodo. Perfecto. Vale, pues yo creo que bien, ¿no? Esto sería el capítulo 2. Ya está. Nos quedan unos pocos, pero bueno. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Hay que tenerlo muy claro. Muy claro, muy claro, muy claro. Luego Muy ya bien. pasaremos a qué hacemos con toda esta información. Muy bien. ¿Terminamos entonces? Perfecto. Pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios o sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos.